Varios lectores de Así Prensa hace algún tiempo de distintas formas me han preguntado sobre el tema del sufrimiento y cómo sobrellevar el sufrimiento. Y lo presentan de distintas formas. Algunos comparten situaciones de sufrimiento que son extremas, realmente sorprendentes, por la cantidad de problemas que tienen y que se suman, que se apilan en su vida, y es sumamente triste, ¿no? Por otro lado, nosotros nos encontramos con personas que simplemente dicen, ¿cómo puedo sobrellevar las dificultades, los sufrimientos, las molestias cotidianas, ¿no? Una lectora de Así Prensa me dice que no hablamos suficientemente de este tema y que yo mismo no lo menciono suficientemente. Y es verdad, y lo lamento, ¿no? Me gustaría poder tener más cosas que decir, pero en realidad lo que tengo que decir es relativamente poco. Tal vez porque no tengo la virtud suficiente de tener una experiencia tan virtuosa del sufrimiento que no tengo mucho que hablar. Pero desde mi punto de vista personal, quisiera compartirles algunas reflexiones que tengo sobre el sufrimiento en la vida cristiana. Y esto no es, por si acaso, doctrina oficial de la Iglesia, ni mucho menos. Nosotros sabemos que el sufrimiento no es algo querido por Dios. En sí mismo no es algo querido por Dios. El sufrimiento no existía, ni la muerte existía en la creación. El pecado los trajo. Y en consecuencia Jesús ha venido a redimirnos a través de su cruz del pecado y del sufrimiento, de la muerte también. Pero nosotros seguimos muriendo y seguimos sufriendo. Entonces decimos, ¿cómo ha funcionado esta redención de Jesucristo, esta reconciliación del Señor Jesús, si sigo sufriendo y nos seguimos muriendo? Muy sencillo. Estas cosas no queridas por Dios, producto del pecado, el hombre siempre las ha odiado. Pero gracias a la redención, gracias a la reconciliación del Señor Jesús que murió en la cruz después de su pasión, estas se vuelven herramientas para nuestro crecimiento espiritual. La muerte se vuelve el tránsito al cielo, el sufrimiento se vuelve el tránsito a prepararnos para el cielo. Ahí está la gran revolución. Y en el ámbito del sufrimiento, yo he hecho mi propia, para uso personal, pero les comparto esto, una especie de distinción de las formas en que nosotros experimentamos o nos encontramos con el sufrimiento. Utilizando una figura médica, ustedes saben que los médicos hablan de enfermedades crónicas, ¿no? Del término cronos, tiempo, que se repiten en el tiempo, ¿no? Hay personas que tienen amigdalitis, por ejemplo, o una inflamación del apéndice crónicas, ¿no? Porque se repiten, bajan, se solucionan, vuelven a surgir, se repiten, etc. Y los médicos hablan de otras formas de males que son los agudos, es decir, que aparecen de pronto, aparecen con una gran gravedad, aparecen con un enorme dolor y usualmente requieren cirugía. Una apendicitis aguda requiere extraer el apéndice. Una amigdalitis aguda requiere extraer las amígdalas. Entonces, nosotros tenemos en primer lugar sufrimientos que podríamos llamar crónicos. Muchos de ellos incluso previsibles. Levantarnos por la mañana, para algunos se necesita Dios y su ayuda y no se despiertan en la mañana, les cuesta tremendamente, los pone de mal humor. Para otros el transporte público, para otros el ambiente de trabajo que hay que enfrentar. Es decir, tenemos cosas que son repetitivas y que además son previsibles, totalmente previsibles. Entonces, esas son las grandes ocasiones que el cristiano tiene para que escoja entre quejarse, murmurar, o, en su defecto, ofrecerlas a Dios, ponerlas en manos del Señor, elevarlas como una oración, elevar una jaculatoria. Gracias, Señor. Recuerdo que un obispo gran amigo mío, que el Señor se llevó a su presencia cuando era bastante joven y promisorio como obispo, estábamos una vez camino a un evento eclesial y yo sigo la ruta prevista, que era la ruta más corta, y nos encontramos con, estábamos viajando un poco tarde, estábamos llegando un poco tarde, y nos encontramos con un bloqueo porque estaban reparando la pista. En ese momento mi expresión fue una expresión de mal humor, de frustración, ¿no?
Y tuve un par más mientras nos desviábamos por un caminito que estaba repleto de automóviles y que obviamente pronosticaba que que íbamos a llegar tarde al evento. Este obispo me dijo: Alejandro, tranquilo, tienes que aprender a sobrellevar las contrariedades. Y estas palabras nunca las olvido de este buen hombre, de este santo varón. Hay que aprender a sobrellevar las contrariedades. Las contrariedades que son propias de la vida cotidiana, algunas que ya conocemos, que se nos vienen, porque las tenemos que hacer todos los días, otras que se aparecen en el camino, ¿no? Que son posibles, que son previsibles, pero que son inesperadas. ¡Pum! Nos vienen así encima. Y son la gran ocasión para que nosotros manifestemos nuestra adhesión al Señor ofreciéndolas. Pero existen otras ocasiones importantes que son los grandes sufrimientos, los que podríamos llamar los sufrimientos agudos. Una tragedia personal, un cambio dramático en nuestra capacidad de empleo, por ejemplo, una enfermedad grave de un ser querido, una enfermedad debilitante o terminal para una persona concreta, ya sea uno mismo, ya sea una persona que amamos. Esos son fuentes de sufrimientos agudos y en algunos casos las personas que yo conozco son verdaderos Job, ¿no? El personaje del Antiguo Testamento que le cayó en sí todas las maldiciones, perdió su trabajo, perdió su hacienda, perdió sus bienes, perdió sus familiares, perdió a sus hijos, perdió a su esposa y luego le cayó sobre él una enfermedad. Yo tengo una admiración enorme por personas que viven en esta realidad. Y estas personas tienen solamente dos posibilidades: o vivir una profunda amargura o una profunda depresión, o en muchos casos llegar a medidas extremas como acabar su propia vida, o comprender que el sufrimiento es un misterio, pero que estamos en manos de Dios y que Dios por algo lo permite, por razones que tal vez no comprendamos nunca en esta vida. ¿Cuántas personas que sufren han sido elegidas por el Señor para sufrir, para que puedan ofrecer por la salvación de almas pecadoras que pueden estar en el otro rincón del mundo? Pero la generosidad, la aceptación, la entrega, la puesta confiada del alma en el Señor van a ser generadores de tanta gracia, de tanto mérito, que va a poder convertir una multitud de personas. Y por eso que una religiosa de clausura que sufría enormemente, como Santa Teresita de Lisieux, Santa Teresita del Niño Jesús, ha sido proclamada por la Iglesia patrona de las misiones, porque ella ofrecía sus oraciones, sus sufrimientos, sus dolores, los dolores crecientes de la enfermedad que finalmente la llevarían a la tumba tempranamente, las ofrecía por la conversión de los que no tenían fe y por el trabajo, las almas de los misioneros. Entonces, por eso es que es patrona de las misiones, porque la Iglesia sabe que tal vez muchísimas, tal vez miles de personas se convirtieron, aceptaron el bautismo en lugares remotos por la gracia generada por esta religiosa, sufriendo, sobrellevando las dificultades. Hay que recordar lo que dice el Papa Juan Pablo II: la cruz de Cristo arroja un rayo de luz sobre el misterio del dolor humano. El dolor es un misterio. Las personas se preguntan ¿por qué me pasa esto a mí? Cuando mi hermanita Sandra contrajo el cáncer que finalmente la llevaría a la otra vida, por momentos de extremo sufrimiento me llamaba por teléfono y me decía ¿por qué me pasa esto a mí? ¿No? Y yo la calmaba y la trataba de remitir una vez más a la gracia del Señor, porque es la única respuesta, la gracia del Señor. Sobre todo cuando entendemos que muchas veces no recibimos la compañía de seres queridos, no recibimos la compañía de personas de la iglesia, no recibimos la compañía de amigos en ese sufrimiento, y es un sufrimiento bastante solitario. En el fondo, hermanas y hermanos, incluso si nosotros estamos rodeados de gente buena, de un buen sacerdote, de amigos, de compañeros que me acompañan en el sufrimiento, existe allí un nivel importante de consuelo, pero es solamente un consuelo parcial, porque la esencia del sufrimiento es la soledad. Yo sufro, puedo estar
rodeado de muchas personas que simpatizan, que me dicen, te quiero, sigue adelante, lo siento mucho que sufras, etc. Pero el que está experimentando el sufrimiento soy yo. Y en consecuencia, eso lo hace específicamente solitario. Otro lector de Así Prensa preguntaba, ¿y qué cosa sucede con las mortificaciones? ¿Son buenas? Yo creo que las mortificaciones me hubieran llevado a prepararme mejor, me hubieran preparado mejor para este momento de sufrimiento profundo. Bueno, es muy importante decir, hermanas y hermanos, que si bien las mortificaciones buscadas, deliberadas, siguen siendo aceptadas por la Iglesia y siguen siendo practicadas por algunas congregaciones, hay que entender que la ascética más importante, que la mortificación más importante, es la de la vida cotidiana, la de las dificultades que hemos llamado precisamente crónicas, esas chiquitas. Porque si yo llevo un cilicio, digamos, si yo llevo un artefacto que me va a producir dolor de tal manera que yo pueda ofrecerlo, pero soy una persona rígida, anticaritativa, dura, que se queja de las dificultades, ese dolor procurado a través de un cilicio no vale nada, porque está siendo traicionado por nuestra falta de aceptación y de generosidad con las dificultades cotidianas. Y por eso es que hay que aplicar a la sobriedad, la generosidad, y a comprender que el principal medio para vivir o atravesar un sufrimiento agudo es nuestra fidelidad en sobrellevar los sufrimientos crónicos. Y si nosotros sobrellevamos el gran sufrimiento agudo, vamos a regresar con una capacidad enorme, con una mayor sabiduría para sobrellevar desde la cruz los sufrimientos crónicos. Que tengas un buen día.